todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Emiliano y de parte de toda la Asociación Mexicana de Biología, Medio Ambiente y Sociedad, les damos la más cordial bienvenida al BioFest 2021, proyecto con el que buscamos difundir y divulgar diversos temas relacionados al medio ambiente en toda la comunidad de la Facultad de Ciencias a través de distintos concursos, ponencias y talleres, y así crear conciencia sobre la importancia de la biodiversidad, su estudio y su cuidado. Lo anterior respaldado por los ojos de la ciencia. Sin más por el momento, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia titulada La cultura lacustre del lago de Texcoco, impartida por el doctor Arturo Montero García. A continuación, me permitiré leer una semblanza. Ismael Arturo Montero García, arqueólogo de profesión con maestría en Historia de México, doctorado en Antropología Simbólica y postdoctorado en Antropología Ecológica, en el año 2002 recibió de la Presidencia de la República el Premio Nacional al Mérito Forestal. En el 2018, el Congreso de la Unión reconoció públicamente las contribuciones del proyecto Gran Acuífero Maya, del cual es colaborador. Es autor de 10 libros y ha coordinado 6 más. Asimismo, ha publicado más de medio centenar de artículos académicos en el país y el extranjero. Actualmente se desempeña como director del Centro de Investigación y Divulgación de la Ciencia de la Universidad de Tepeyac. Es investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, adscrito a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Colabora ocasionalmente como dictaminador editorial para el INAH y como revisor de proyectos espeleológicos para National Geographic en México. También está acreditado como evaluador del Sistema Nacional de Evaluación Científica y Tecnológica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Por 27 años de servicio en la Cruz Roja Mexicana como rescatista, le ha meritado el grado de comandante y las condecoraciones de plata y bronce de la Orden de Honor y Mérito, así como la Presea Nacional al Mérito. Ha dirigido exploraciones al Amazonas, la Polinesia, los Alpes, la Cordillera de las Cascadas, el desierto de Atacama, al Carso de Cuba, el Estrecho de Magallanes, las Islas Galápagos y el Tíbet. En 2009 dirigió la expedición 0 grados latitud, 0 grados centígrados, que descubrió en los Andes septentrionales, es el lugar a más altitud en el mundo por donde cruza la línea ecuatorial. En 2014 encabezó un estudio arqueoastronómico al monte Fuji. Recientemente en China participó en el foro de la nueva ruta de la seda. En 2019 y 20 presentó semanalmente su sección Mapas de la Ciencia y la Identidad, transmitida por televisión abierta para el noticiero científico de interfaz de la Secretaría de Educación Pública a través de TV Educativa. Actualmente colabora con el periódico El Universal para la sección dominical Confabulario con temas de historia. En fechas recientes se desempeñó como productor y conductor de televisión para el Canal 22. Por último, les recordamos que nos pueden hacer llegar todas sus preguntas en la sección de comentarios del Facebook Live para que al final las podamos responder. Sin más que agregar, adelante doctor, la palabra es suya. Gracias Emiliano, pues un saludo también a Tania y a Fernando Cornejo, estimado amigo, tantos años ya en la divulgación de la ciencia. Un placer estar con ustedes y también con la muy querida Facultad de Ciencias de la UNAM y con ustedes, jóvenes emprendedores en términos científicos, por estos temas tan necesarios de discutir. Si un lugar ahorita es controversial en los términos ambientales, es sin duda el lago de Texcoco, y me ha tocado trabajar recientemente en el proyecto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para hacer el plan de manejo de lo que será esta área natural protegida. Entonces, el trabajo que voy a compartir con ustedes es un tanto inédito, es resultado de investigaciones recientes y tiene que ver con una cuestión más de historia ambiental. Entonces, voy a presentar el trabajo que ya estamos viendo la pantalla, ¿verdad? Se llama La cultura lacustre en el lago de Texcoco, y bueno, es una colaboración por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de su servidor como investigador nacional del CONACYT. Hablar del área lacustre nos lleva al siglo XVI, porque una de las grandes tragedias es que los grandes lagos del altiplano central o del eje neovolcánico transversal mexicano han casi desaparecido. Por eso me permito compartir con ustedes esta imagen de lo que hoy es el territorio nacional, pero que como historiadores le llamamos Mesoamérica,
para el siglo XVI, para el momento de contacto. Esa es la parte central. Me voy a acercar para detallar más los grandes cuerpos de agua que existía en aquel entonces. Desde los Achalapascos en la costa del Golfo, que es en la zona de Puebla, hasta la zona de Michoacán. Vean ustedes los grandes cuerpos de agua que se tenían todavía en el siglo XVI. Y todos estos cuerpos de agua responden esencialmente a la distribución del eje neovolcánico transversal con grandes edificios volcánicos que son los que estamos ahorita mostrando: Paricutín, Nevado de Toluca, Popo, Ixta, Malinche, Cofre de Perote y Pico de Orizaba. Esto significa que por estar dentro del eje neovolcánico transversal son cuencas endorreicas, o sea, algunas de ellas no van a tener salida y otras, pues sí van a tener salida al mar. ¿Por qué se forman estas cuencas endorreicas? Porque son producto entonces de la erupción volcánica y en algunos casos se van a cerrar los drenajes, sobre todo en lo que son los lagos de la Cuenca de México, que son los que están hacia la zona del Golfo, que como ustedes pueden ver no tienen salida, caso contrario de algunos que están en unas regiones hidrológicas que son las que ahora les voy a presentar. Esta es la cuenca hidrológica de los ríos Lerma-Santiago, que se va a formar desde el Nevado de Toluca y sí va a tener un drenaje hacia el Pacífico. Y luego vamos a tener otra cuenca hidrológica, que es la cuenca del río Balsas, que también da al Pacífico su drenaje, y finalmente la parte central de México, que es nuestro punto de atención, que es la Cuenca de México. Bueno, pues esta es una introducción general geográfica al entorno de nuestra atención, aunque voy a trabajar esencialmente la Cuenca de México. Este es el caso de la Cuenca de México. Entendemos que en algún momento en la antigüedad tuvo drenaje, o sea que las aguas que se acumulaban en la cuenca salían hacia el Pacífico, pero hubo una serie de erupciones, por lo menos hace 700,000 años, y cierran el drenaje. Es todo lo que conocemos como el campo volcánico de Chichinautzin. Cuando ustedes salen de Ciudad de México a Cuernavaca, toda esa área de Tres Marías son los remanentes de esos volcanes que cerraron el drenaje hacia el Pacífico y forman la sierra de Chichinautzin, como lo ven ustedes en esta ilustración. Pero no crean ustedes que todo fue un espacio lacustre siempre homogéneo. Estoy presentando aquí una línea de tiempo que se va por lo menos a los últimos 25,000 años, y pueden ver cuando voy a tomar una pluma para tratarlo de marcar mejor. Este es el periodo prehispánico, y aquí estaríamos en el año 0, que sería el presente. Y estamos yéndonos a unos 25,000 años. Y pueden ver en este sentido cómo el lago fue más alto tal vez hace unos 15,000 años y cómo el lago tuvo los niveles más bajos, miren ustedes. O sea que tenemos una diferencia en los niveles. Y cuando son las ocupaciones humanas más importantes, pues hubo un menor nivel en los lagos. Esto significa terribles cambios. Hoy estamos muy atentos al discurso del cambio climático. Cuando hablo de cambio climático es una dinámica natural. No voy a ahondar en ello ahorita. Lo que tenemos hoy es una crisis climática. Estamos en un periodo interglaciar y esto significa de alguna manera que es un periodo más cálido. La última ocasión que tuvimos una etapa glaciar fue la famosa pequeña edad de hielo, que fue entre el año 1350 de nuestra era hasta el año 1850. O sea,
el siglo XIX, muy reciente. Fue una pequeña edad de hielo en la cual fue más frío el ambiente. Y ahora estamos en un periodo más cálido, acelerado por la industria, por los gases de tipo invernadero. Entonces, estamos en un periodo interglacial, que es el cambio climático, pero se acelera el aumento de la temperatura por la crisis ambiental. Aquí voy a presentar algo excepcional. Son los índices de Palmer, de las sequías, y en los códices, en los documentos, más que los códices, las crónicas que nos llegan en el periodo del siglo XVI, que nos hablan de la historia antigua de México, tuvimos una gran sequía en el año 1 conejo, y este es el glifo que significa 1 conejo. Aquí está el numeral y obviamente ahí pueden ver ustedes el conejo. El año 1 conejo corresponde a 1454. Y vean cómo el año 1454, según este índice, fue mucho más seco, con -4, o sea que estamos en un momento muy seco, y hoy estaríamos un poco más húmedo. O sea, lo sabemos porque las crónicas nos dicen que los mexicas tuvieron una gran escasez y fue algo muy terrible nos ha llegado. Entonces vean ustedes cómo hay fluctuaciones. Bien, entonces como la plática que estoy compartiendo con ustedes es sobre cultura lacustre, me he permitido esta primera etapa como una introducción y vamos a ver cómo los mexicanos, bueno, los mexicanos de antes, pero es que había muchos grupos, ¿no? No podemos generalizar. Digamos mejor que los antiguos habitantes de Mesoamérica tuvieron una relación con el agua, y más los de la Cuenca de México, como muy pocas civilizaciones en la humanidad han sostenido. Primero, esta es una foto del lago Nabor Carrillo, lo que nos queda del lago de Texcoco. Esencialmente me voy a enfocar al lago de Texcoco. Pues nos queda ya un remanente muy pequeño y esencialmente estas son aguas que están siendo capturadas de manera artificial. Pero hace más de 22,000 años, pues era un lago extraordinario. Había un clima más frío y más húmedo. Y entonces después nos empieza a venir temperaturas más cálidas, el lago se hace poco profundo y en ese momento se empieza a generar una evaporación de la cual va a surgir la salinidad, porque estos lagos son salobres. Aquí tienen ustedes la Cuenca de México con sus principales lagos para el siglo XVI. Observen ustedes lugares significativos como Teotihuacán, Azcapotzalco, Tacuba, Xochimilco, esto es Iztapalapa, Chalco, Texcoco. Y esto es Tenochtitlán, el centro de México. Este es el Tepetzingo y este es el Peñón Viejo. Entonces, vean cómo estaba conformado. El agua salada es esencialmente el lago de Zumpango, Xaltocan y Texcoco. En cambio, el agua dulce la vamos a tener en el lago de México, Xochimilco y Chalco. Pero aquí hay una cosa interesante. El lago de México surge como tal, o se define, más bien es la palabra, se define como tal hasta el momento en que se construye el Albarradón de Nezahualcóyotl en el siglo XV. ¿Qué quiere decir? Que es una obra humana de ingeniería civil extraordinaria que va a evitar que las aguas que provienen de Texcoco y de las montañas que están en esta parte, que estos drenajes junto con la lluvia desborden e inunden Tenochtitlán. Para evitar las inundaciones en Tenochtitlán y también de las aguas que vienen de Chalco y Xochimilco, se van a construir aquí, esto que estoy marcando, que estas son las calzadas dique, estas son calzadas dique, esta es calzada de Tlalpan hoy en día, calzada de Tlalpan.
Este es Chapultepec, circuito interior. Esta es la calzada México-Tacuba. Y esta es la calzada del Tepeyac. Más el albarradón de Nezahualcóyotl, y había otros albarradones más construidos posteriormente. Estas construcciones van a cambiar la dinámica lacustre, van a cambiar desde periodos que van, pues por lo menos hace 500 años, en separar las aguas salobres de las aguas dulces. Pero no crean ustedes que estas aguas dulces son potables. No, no lo son. Porque, bueno, ustedes tienen conocimiento como biólogos, más que su servidor, de cómo la descomposición de los organismos en estos cuerpos lacustres que no tienen salida, una gran vegetación, hacen que sean aguas de mal sabor y tal vez con algunos elementos que no las hacen potables. Por lo tanto, el agua potable para la Ciudad de México, para México Tenochtitlan, venía de Chapultepec y venía de Coyoacán, que son los puntos que estoy marcando. Y los mexicas o aztecas, como ustedes prefieran, no voy a entrar en la diferenciación. Sí hay una diferenciación entre decir mexica y azteca, pero no creo que sea el caso ahorita. Vamos a utilizarlos como sinónimos. Ellos tienen que construir acueductos, sí, acueductos como lo hace Roma o lo hacen las grandes civilizaciones, no obstante que habitan en una isla. Y luego tenemos las chinampas, que son estas partes, alrededor de Tenochtitlan, un poco en Texcoco, que aunque dirán ustedes, bueno, Arturo, ¿cómo puede haber chinampas en una zona de agua salobre? Es que son las aguas que están bajando de la montaña y permiten las chinampas en la zona de la orilla del lago, donde las aguas que están bajando de la montaña son dulces antes de que se salinicen al combinarse con todo el cuerpo de agua que pueden ver aquí. Muy bien. Bueno, ahí está lo que acabo de comentar. Para los que nos ven en Facebook, pues pueden poner pausa al video y pueden verlo con detalle lo que acabo de comentar. Estamos viendo otra fotografía del lago Navarcarrillo. Es una fotografía de mi hija que me acompaña y es la bióloga Julia Montero. Y aquí vemos la composición salitrosa del lago de Texcoco. Fue tan importante esa composición que vino una empresa famosísima, tal vez ustedes por ser muy jóvenes no escucharon de ella, pero fue la famosa empresa Sosa Texcoco, que se encargaba de industrializar todo este potencial del tequesquite, como se le conocía en el México prehispánico. Sin embargo, la alteración ambiental que tenemos en la cuenca de México es tan antigua como la misma Tenochtitlan. Muchas veces pensamos en una forma tradicional y con mucho ánimo por identificarnos con las culturas autóctonas de México, las antiguas culturas originales, de decir, no, pues eran muy ambientales y cuidaban todo. Pues no, temo decirles que no. El primer impacto ambiental lo vamos a tener con la gran urbe de Teotihuacán, que tuvieron que talar miles de árboles para la construcción de esta gran urbe, sobre todo de los estucos, que son recubrimientos en las paredes de los edificios. Hagan de cuenta como un yeso. Entonces, la construcción genera la necesidad de hornos, y estos hornos son a leña. Y Teotihuacán consideramos que su decadencia va a estar determinada por una crisis ambiental. Esa es una gran lección que ya ha sufrido esta región del país, como lo es esta crisis. Vean ustedes, Tenochtitlan hacia 1521, de manera general lo han dibujado como un precioso espejo de agua completo. No. Vean ustedes todos los espacios vegetales que había. Era un lago poco profundo y había ocasiones en que bajaba más todavía el nivel del agua. El lago de Texcoco tenía la profundidad máxima de 6 metros y esto lo hacía muy difícil de navegar. Muy difícil de navegar porque no era muy profundo. Vean ustedes aquí un aspecto de estas aguas poco someras.
Muy bien, les voy a pedir por favor su atención en esta parte. Ahí tienen ustedes los 3 lagos salinos del norte en el extremo izquierdo, Zumpango, Xaltocan y Texcoco, y el número que está ahí es el límite, esa es la cota en la cual está el espejo de agua. Pueden ver ustedes que Zumpango guarda 3 metros de altura sobre Xaltocan y sobre Texcoco. Y cuando pongo el de México, vean, 2,247, pero los de Xochimilco y Chalco se van a 2,250 metros. Son más altos. Esto va a ser resultado de los albarradones, estos datos. Y cuando es la batalla naval por México-Tenochtitlan con los bergantines, que no son bergantines, son fustas, que es otro tipo de galera, es otro tipo de embarcación, pero en aquel entonces llamaban bergantín. Hoy el bergantín es una nave que desplaza 150 toneladas con un gran velaje y se confunde, ¿no? No crean que eran grandes barcos, eran barcos bastante pequeños, como el tamaño de un autobús, más o menos. Cuando es esa guerra, parte de la guerra es romper los albarradones, romper las calzadas para que se homologue la altitud del espejo de agua de los lagos, y entonces es parte del conflicto. Esto es muy interesante, pero vean ustedes ahí cómo son cuerpos de agua con diferente nivel altitudinal en el que guardan. Y bueno, profundidad media de 4 metros durante la temporada de lluvia. Arqueológicamente se han encontrado mucha arqueología, pues fue una zona habitada desde mucho tiempo atrás. Ahí está el famoso hombre de Tepexpan, descubierto en 1947, que al final de cuentas es una mujer y no fue de 7,000 años, sino unos 5,000 años antes del presente. Pero ahí están los hallazgos del hombre de Tepexpan. Ahí está la ubicación. Me voy a permitir apuntar sobre la ubicación aquí. Aquí se encontró, esta es la Sierra de Patlachique, la Sierra Nevada, Chimalhuacán, y Texcoco pues se encuentra aquí. Aquí estaría el actual Texcoco. Esto es el área del lago del lago Nabor Carrillo, y este es el área del aeropuerto que fue cancelada por el gobierno actual. ¿Sí? Entonces, para que más o menos tengan idea del área en la que estamos ahora atendiendo la presentación. Posteriormente, hacia el año 950, hacia el año 1000, lo que sería el posclásico temprano, cada cuadrito que ven ustedes ahí, pues ya son asentamientos humanos, y se pueden sorprender por decir en esto, cómo hay aldeas dentro del cuerpo de agua. Pues como les dije, se forman islotes porque es un lago poco profundo, y entonces en ciertos momentos esta variación en el nivel del lago genera que las zonas más altas se conviertan en pequeños islotes que en la temporada de lluvias puedan quedar sumergidos, pero que en algunos otros momentos no, y permiten aldeas que van a obtener recursos del área lacustre. Ahorita vamos a ver con más detalle. Aquí ya estamos en el año 1150, 1350, ya es el periodo de la llegada, bueno, tal vez el periodo de la llegada de los españoles, pero es el periodo en que surge el poderío mexica. Vamos viendo cómo va creciendo la población, y luego ya aquí tenemos el momento de contacto. Ya Texcoco se encuentra más lejos de la zona ribereña, y ahora es la producción de sal muy importante. Aquí lo tienen con la letra S. Seguimos teniendo aldeas, y vean ustedes la densidad de población tan agobiante que desde este momento se tiene. Este es el Códice Xolo, es un texto basado en documentos prehispánicos, aunque ya la copia del documento que llega hasta nosotros ya es del periodo virreinal, pero es interesante que vean cómo representan al lago de Texcoco. Este es el lago de Texcoco, y estos son los lagos, estos últimos de acá, de
Chalco y Xochimilco, y luego esta es la parte de Texcoco. Bueno, no es una cartografía tan exacta como nuestros mapas, porque para ellos no es importante la represión geográfica exacta, sino lo que simbolizan y los puntos que son relevantes. Y aquí tienen el famoso gobernante Nopaltzin, lo estoy marcando hasta arriba, en la cumbre del Monte Tlaloc, perdón, se me fue, dejen regresar. Estoy marcando ahí Texcoco y Huexotla para que ubiquen geográficamente el área de nuestro interés. Bueno, cuando viene el periodo de la conquista y destruyen los albarradones, pues la ciudad va a sufrir inundaciones. Y bueno, todavía las sufrimos hoy en día. ¿Cuántos automovilistas no quedan atrapados en los pasos a desnivel y pierden sus vehículos o se ve comprometida su salud por no quedar ahogados en los pasos a desnivel cuando estos, en la temporada de lluvias, se llenan de agua? Es que es un problema muy complicado sacar el agua de la Cuenca de México, ¿no? O sea, son grandes caudales que vienen en la temporada de lluvias, que nos vienen bajando de la montaña, y esto generó, vean ustedes estas fotografías tan interesantes del siglo pasado. Es el centro de la Ciudad de México, y vean en la fotografía de la izquierda cómo en trajineras están ahí por la calle de Francisco y Madero navegando, ¿no? Entonces, desde el periodo virreinal se da un proceso de ¿cómo podríamos decir? De desecar, de quitar el lago, consideran que es un problema, entonces empiezan a construir drenajes para sacar el agua, y en 1521, por ejemplo, el lago de Texcoco tenía 600 kilómetros cuadrados, en 1521 600 kilómetros cuadrados, y hoy llegamos apenas a 10 kilómetros cuadrados en el lago Navorcarrillo y algunos otros cuerpos de agua diseminados en la ribera en las proximidades, disculpen ustedes, en las proximidades de Texcoco. Eso es lo que nos queda, 10 kilómetros cuadrados. Por eso agradezco mucho a los organizadores que invitarme en este evento, porque si un lugar tenemos de una crisis ambiental, es aquí. Si bien es cierto que con la conquista tuvimos una crisis cultural por la conquista, por la violencia de la conquista, de la guerra de conquista, hoy tenemos una crisis ambiental con la desecación del lago de Texcoco. O sea, estamos viendo 500 años después una tragedia. La anterior cultural, la actual ambiental. ¿Cuáles son los recursos que yo digo en estos comentarios que es la pérdida, que es la crisis, que es la tragedia? Pues miren, entrando con los pescados, ahí se van, disculpen. Aquí tienen ustedes en los lagos de Chalco y Xochimilco, 2000 años antes de Cristo, o sea, hace 4000 años, pues la gente vivía de estos pescados blancos. Bueno, es el famoso pescado blanco. Y lo tienen representado en el plato de la izquierda arqueológicamente. Era parte de la subsistencia de los lagos de agua dulce, que son los de Chalco y Xochimilco. Vean ustedes, la fauna acuática fue parte fundamental de la dieta de los pobladores. La pesca, las aves acuáticas, o sea, la captura, la caza de aves acuáticas. Y lo que ven allá son los huevecillos de ciertos insectos que también se aprovechaban en la dieta alimenticia prehispánica. Estamos viendo imágenes del Códice Florentino. Si prestan atención y me siguen en la lectura, por favor, del lado izquierdo, donde está el ajolote, ¿sí? Está en español antiguo. Hay unos animales en el agua que se llaman axolotl. Tienen pies y manos como lagartijas, y tienen la cola como anguila, y el cuerpo también tiene muy ancha la boca y barbas en el pescuezo. Es muy bueno de comer, comida de los señores. Era un manjar. El ajolote es un manjar.
Hoy están muchos de ellos en peligro de extinción, ¿sí? Pero el ajolote era un recurso alimenticio que era de un alto valor culinario, eran deliciosos. Vean ustedes, a la derecha dice, también en el español antiguo, hay unos gusanos en el agua que se llaman cuisitac, son muy ligeros en el agua y los comen, ¿sí? Los gusanos, ¿no? Y arriba tienen insectos y también tienen algunos acosiles que son unos crustáceos. Tienen arriba en el superior izquierdo el aguautle, que es un huevecillo de chinche de agua. También la xaxayacalt, que son las larvas de mosca, ¿no? Y algas y sobre todo la espirulina, que es un alimento formidable. Se dice de proteína, porque hay que atender un caso importante. Si la cuenca de México se va a generar la gran civilización teotihuacana, la civilización tolteca, la civilización de Tenochtitlán, tenían problemas de proteínas, porque no había ganadería. O sea, no tenían animales para consumir la carne en proteína como lo vamos a tener en otras civilizaciones. O sea, no tienen una ganadería. Entonces, ¿dónde van a obtener proteínas? Fíjense qué interesante. Bueno, sí, las puedes obtener de la cacería, pero para una población tan densa no te va a ser suficiente. Entonces, van a ser los nutrientes provenientes del lago quienes van a brindar las proteínas a la población. Esto es un punto importantísimo de la cultura lacustre. Los elementos nutricionales, y que al perder el lago, con la desecación se ha perdido toda esta tradición cultural. Es un ecocidio de alguna forma, pero no crean que es de ahorita. Fue un proceso que desde la conquista los propios españoles empezaron a desecar el lago de Texcoco para introducir agricultura, para introducir ganadería. No les fue fácil porque era un suelo salitroso y todo quedó con terribles polvoneras que todavía nos azotaban a la Ciudad de México en el siglo pasado. Pero se rompió toda una estructura alimenticia fundamental y que pues ahora está siendo suplida pues por las proteínas de origen animal que tenemos en la ganadería esencialmente. Tenían la captura de aves, vean ustedes ahí, la captura con redes, asustaban a las aves cuando salían, quedaban atrapadas las aves. También pueden ver ustedes otras técnicas. Este es el códice Azcatitlán, un códice que es una copia de uno anterior prehispánico. Lo que nos llega es una copia del siglo XVI, que es la que estoy compartiendo con ustedes. Pero ahí pueden ver a los individuos con sus redes, unos en canoas y otros con el agua en la cintura, capturando esencialmente aves acuáticas. Pero vean qué interesante. Miren esta foto de la década de 1930. Una expedición científica antropológica de 1934-35 hace una prospección en el lago de Texcoco. Vienen con cámaras fotográficas y capturan estas imágenes que son históricas. Yo no las he retocado, las he dejado como se conservan. Y vean ustedes estos individuos con las redes, y me regreso a la anterior, y vean ustedes la similitud en las redes. O sea que las técnicas no cambiaron mucho. Y vean aquí también esta canoa, el uso de la misma red que se está utilizando, pero esta imagen corresponde a un documento que se llama La Relación de Michoacán, y también nos habla de cómo era en el siglo XVI, y es la cultura lacustre que yo decía al principio. Son los grandes lagos que había en la región de Michoacán. Aún nos queda algo de Pátzcuaro, de Cuitzeo, ¿no? Pero eran más grandes, y los que ya son desaparecidos en lo que es el área de Puebla, que lamentablemente pues también ya se han desecado. Pero no nada más queda en la apropiación de alimentos.
también eran expertos navegantes. Y nos ha llegado hasta nuestros días un ejemplo de una canoa mexica. Es la única que tenemos evidencia, ¿no? El nombre de una canoa prehispánica es Acali, que es casa de agua. Aquí tienen ustedes el nombre, Acali, lo pueden ver abajo de la balsa a la derecha. Y esta que fue encontrada en la Ciudad de México, en la calzada de Tlalpan, en 1959, tiene un eslora, o sea, un largo de 5 metros, pero según algunas crónicas españolas del siglo XVI, dicen que había unas todavía más grandes, hasta de 15 metros. La manga, que es el ancho, tenía unos 61 centímetros y su velocidad era de 5 kilómetros por hora. Considerando que pueden cargar entre 1 tonelada y media tonelada, pues imaginen en esta sociedad donde no hay animales de tiro, tener el comercio entre la región lacustre, entre los poblados que están alrededor del lago, pues en una canoa te llevas media tonelada y vas a 5 kilómetros por hora, pues es un excelente medio de transporte. Se les conoce como monóxilos, o sea, es una canoa. ¿Qué significa esto? Que en un tronco es un tronco, la canoa es un tronco, se extrae la parte central y entonces la forma del tronco se va rebajando la madera hasta que nos queda la forma de la canoa. Esto sobre todo para no tenerlas que calafatear. ¿Qué es calafatear? Que cuando ustedes unen maderas para cuando van a hacer una embarcación, tienen que tener una brea o algún elemento para que estas uniones no percole, pues no pase el agua y la embarcación se vaya al agua. Para evitarlo, entonces la canoa se construye sobre el macizo de un tronco, se va extrayendo la parte central y de ahí se obtiene la forma. Y esto que estamos viendo aquí en la imagen son los tipos de canoas que se tenían con los diferentes elementos de propulsión que podría ser remos o pértigas. Es interesante que los jóvenes desde los 13 años se les obligaba a ser diestros en el manejo de las canoas, como lo vemos en el Códice Mendocino. A la edad de 14 años ya los jóvenes, como vemos en la siguiente imagen, ya realizan labores de caza y pesca y finalmente a más edad ya pueden transportar materiales y ya son unos navegantes diestros. No es fácil una canoa, sobre todo porque son muy angostas, 60, 70 centímetros, y esto los hace que el equilibrio no sea una cuestión sencilla. Aquí tenemos algunas evidencias de cómo eran las canoas. Esto es una caja de agua que se encontró en Tlatelolco, se encontró una pintura, que es la que voy a ampliar ahora. Ahí se aprecia la canoa y cómo van remando de pie en una zona donde el agua está muy cerca de las especies vegetales, lo cual no significa que estas canoas no tenían quilla, eran de fondo plano para poder, para no encallarse. Además eran aguas muy tranquilas. Esta ilustración vemos a Moctezuma navegando según el Códice Durán. Me voy a adelantar, no voy a ahondar más en ello. También había canoas más grandes de carácter festivo o para la nobleza, como estas que vemos aquí cargadas de flores y con músicos. Y había las de guerra que se llamaban Chimalayacali, que tienen en la parte frontal una defensa para los proyectiles. Lo voy a acercar, ven ahí la nave con los militares, con los guerreros. Podríamos afirmar que es una infantería de marina, por lo menos la Armada de México sí reconoce en su historia que estos son cuerpos de infantería de marina y este es el protector que tenían cuando enfrentaban a otras, son protectores para los proyectiles de flecha, lanza o piedras que se lanzaban en las batallas lacustres de la antigüedad. Aquí las vemos, ven otra, ahí el Códice Florentino, enfrentando a los barcos de Cortés, los navíos de Cortés, durante la conquista de México en 1521. Esto nos lleva a hablar de la guerra, el aspecto militar, de la cultura lacustre. Desde mucho tiempo antes de que fuera la conquista, pues ya los mexicas habían armado una flota en el periodo de Huitzilíhuitl hacia el siglo XIV, siglo XV,
ya existía toda una presencia militar en canoas, esencialmente era para transportar infantería y ocasionalmente tener batallas. Vean ustedes esta extraordinaria imagen del Códice Durán, también documento virreinal, copiado de documento prehispánico, donde vemos a los mexicanos, a los mexicas, luchando contra la gente de Tláhuac, ¿sí? Aquí por Xochimilco, sus vecinos, pues tuvieron ahí un enfrentamiento y pueden ver ustedes cómo los mexicas arremeten en canoas y bajan para hacer frente a la gente de Tláhuac, a la que por cierto vencieron. Aquí vemos en el Códice Azcatitlán otra batalla, pero esta es en la parte de Ciénaga. Vean ustedes cómo los individuos tienen el agua a la cintura y así están peleando en un ambiente sin duda complicado. Pero no nada más es la guerra, también es la obra civil, y creo que esto es de lo más extraordinario, de la mayor erudición, porque pues hacen instalaciones portuarias, tienen aduanas y aduanas, porque lo que entra del comercio, el Estado mexica va a tomar tributo, o sea, son aduanas donde van entrando los productos y bueno, no entran libremente. Hay un control del Estado mexica sobre la producción. Hay embarcaderos, los manantiales son aprovechados, hay canales, bueno, albarradones, toda una obra. Es que imaginen ustedes, Tenochtitlán, la gran Tenochtitlán es una capital insular, es una isla. Entonces, al estar rodeada por el lago, se genera toda una civilización hidráulica. Esa es la cultura lacustre. Y miren qué cosas tan extraordinarias. Este es el mapa de México Tenochtitlán de 1550. Si consideran ustedes que Tenochtitlán es tomada en 1521 por los occidentales y sus aliados indígenas, pues hablar de 1550 son 30 años después. Entonces es un mapa muy temprano, o sea, muy cercano a la vida prehispánica. ¿Y qué tenemos aquí en ese mapa? Me gustaría su atención, por favor, aquí. Esto es Chapultepec. Y este es el acueducto de Chapultepec que va al centro de la Ciudad de México. Este acueducto en esta parte es circuito interior. Aquí estaría el Cine Cosmos y aquí dobla sobre México-Tacuba. Pero vean ustedes cómo todavía hay zona lacustre, vean ustedes. Ahí se ven dos canoas. Y acá vemos una garza y vemos el color azul del agua. Y dentro del agua hay un canal por el que viaja esta canoa. Sí, como las fluctuaciones de agua eran constantes y para evitar los desniveles crearon canales sobre los cuales circulaban las canoas. Así que imaginen ustedes que hicieron carreteras de agua. Esto es extraordinario. Y lo voy a marcar. Ahí vean ustedes lo que es la carretera de agua, o sea, un canal, porque frente a la variación del nivel del agua o la presencia de vegetales, pues hacían canales, los surtían de las aguas de los manantiales y entonces, pues, si subía el nivel del agua, pues circulaban por todas partes. Si bajaba, tenían el canal para transitar libremente. Vean ustedes. Este sigue siendo el mapa de Uppsala y aquí les voy a mostrar a ustedes los principales albarradones, que son estos diques, el albarradón de Nezahualcóyotl, ahí lo tienen ustedes, lo estamos marcando, que va a separar las aguas salobres del lago de Texcoco. Y luego tenemos el albarradón de Ahuitzol, que va a defender, por decirlo así, de las venidas de agua. Cuando no es suficiente el albarradón de Nezahualcóyotl, hay otro albarradón que protege a la Ciudad de México, que es el albarradón de Ahuitzol, que lo estoy marcando ahorita. Y estas son las calzadas, cómo fueron construidas. Ya tenemos esos problemas de construcción. Mejor la catedral se nos hundió que el Templo Mayor, ¿no? Ustedes saben que la catedral se está uniendo y tuvieron que cambiar los pilotes
Y los antiguos mexicanos superaron estos problemas porque el Templo Mayor pues, no se les hundió y también era un edificio muy masivo y muy pesado. Y esto habla de la capacidad de ingeniería que vemos justamente aquí en el Códice Durán, cuando están construyendo durante el gobierno de Ixcual, un gobernante mexica, un tlatoani, las calzadas y cómo era todo un proceso complejo de ingeniería. ¿Hay ciencia en el México prehispánico? Por supuesto que hay ciencia, y un buen ejemplo es de la capacidad de la erudición que se tuvieron para las obras hidráulicas. Pero como toda obra civil, pues a veces tenían sus problemas, y aquí tenemos el caso de que un acueducto que viene de Coyoacán, pues se les desborda y causa una inundación que fue terrible. No voy a ahondar en ello, pero los documentos históricos nos hablan de esta tragedia que causó 40 días de inundación en México, Tenochtitlan. Y en la administración pública, como vemos aquí en el Códice Mendocino, había funcionarios que regían o que administraban los puentes, las acequias, las calzadas, los albarradones por parte del Estado mexica. Y obviamente un portento ambiental como este no puede quedar fuera de la sacralización. Había ayaucales, que son templos, había templos dentro del lago, como en los pequeños islotes, lo tenemos bien documentado, como lo vemos en este documento, que es el mapa denominado Ordenanzas del Señor Cuauhtémoc, y estoy señalando ahí diferentes templos ayaucales que estaban dentro del lago. Los arqueólogos han encontrado evidencias de estos adoratorios. Algunos estaban levantados sobre palafitos, aguas poco profundas, se meten postes, se meten tablones y entonces tienen ustedes ahí un palafito sobre el que tienen un pequeño adoratorio. También tenemos el famoso remolino de Pantitlán, por el rumbo donde hoy tenemos el metro Pantitlán, una cuestión geológica donde había una falla, el agua se filtraba por ahí y se convirtió en un lugar sacralizado muy, muy importante, muy relevante en el México antiguo. Ahí pueden ver en el Códice Florentino cómo se dirigían a los rituales y a los sacrificios que se hacían en este importante sumidero de Pantitlán. Vean cómo van con música, cómo van con ofrendas, hacían baños pues con una carga espiritual. Había un dios, Opochtli, era el dios de los pescadores, era el dios de los que cazaban las aves acuáticas. Algunos pelícanos los tomaban, los abrían por el pecho y hacían pronóstico. Esta es la parte mística, o sea, abrir el animalito para ver las entrañas les podía permitir predecir qué tendría el futuro para ellos. Y un animal extraordinario, sobre todo es para que son biólogos. Creemos que es una nutria desaparecida, endémica, pero esa nutria se le conocía como el ahuizolt, y era un animal terrible que causaba la muerte, revolvía las aguas y causaba que algunos navegantes cayeran al agua y entonces eran después de ahogados devorados por los ahuizotes, como lo vemos aquí en el Códice Florentino. Y era un animal místico, era un animal pues así raro, extraordinario, y le da nombre a uno de los tlatoanis mexicas que va a ser Ahuitzotl, como ven ustedes en la imagen de la derecha de este tlatoani, que toma el nombre de este perrillo, como le decía, de agua. Y vean ustedes cómo se representa al animalito. Ustedes que son biólogos, tal vez les guste ver esto, cómo está el animalito con los elementos azules del agua y el animal dibujado ahí, un tanto diferente al de la izquierda, que es el Códice Florentino, donde le pueden ver esa cola larga, y es un enigma qué especie pudo haber sido. Hoy no hay restos de esto. Ya lo más terrible va a ser la gran batalla naval que vamos a tener, y no sé si yo pudiera tener el audio. ¿Cómo me salgo y cambio de audio? Voy a hacer un momento porque siempre que lo pongo por mi teléfono por aquí tengo problemas de audio. Cambio aquí en audio, ¿no? Y pongo audio de la computadora. Sí.
¿Ahora me escuchan? Ya, gracias. Disculpen, siempre las deficiencias de Zoom con Mac son deficiencias de sistema. Prohíben que el video que les quería presentar, un video de 3 o 4 minutitos que hablaba de la batalla naval. Disculpen, lo voy a omitir porque pues no se ve. Bueno, ya nada más para cerrar, hicimos todo el estudio de la conquista de México, que corresponde a la cuenca. Primero hicimos el paso de Cortés montados, como dicen las crónicas, que llegó Cortés con su caballería. Luego ahí ahora está mi hija, cuando hicimos el recorrido de los lugares más emblemáticos dentro de la Ciudad de México. Anduvimos por diferentes parajes haciendo la prospección. Esta es la donde fue la batalla de Otumba, y también tuvimos la oportunidad pues de navegar, gracias a la Comisión Nacional del Agua, que nos permitió navegar el lago Nabor Carrillo. Todo esto que les estoy presentando pues viene en un libro que saldrá en unos cuantos días, o sea que ya lo van a tener ustedes. Aquí algunos mapas históricos del lago de Texcoco. Este es un mapa de 1850. Tenemos el mapa de Clavijo de 1853, otro mapa de 1862, vean ustedes. Entonces, pues hay una cartografía muy rica que nos habla de lo que fue el lago de Texcoco. Pueden ver ustedes, hay mucha información cartográfica, sobre todo del siglo XIX, y pues no me queda más que agradecer a todas las personas que ahí aparecieron sus nombres. Creo que estoy un poco excedido de tiempo. Estoy Emiliano, Fernando, Tania, atento a las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Montero, por esta increíble charla, por tanta información que nos dio. Absolutamente yo quedé fascinado. Y gracias. Podemos pasar a las preguntas que tenemos del público. Empezaré diciendo la pregunta de Jackson. Nos dice, ¿qué tan importante? Y me atrevería a preguntar, ¿por qué se debería de conservar el remanente del lago de Texcoco? Pues porque, en primera, hay especies de aves acuáticas. Entonces hay toda una riqueza de aves acuáticas que venían a esta región. Luego tenemos las cuestiones de las tolvaneras, de la temperatura, de los hidráulicos, o sea, de tener este nivel freático, recuperar los niveles freáticos, ¿no? Entonces, es importante en los términos de la temperatura, del calor, de las tolvaneras, de las aves,
recreativo, también en el aspecto recreativo de las comunidades que tengan estos espacios y de nuestra memoria histórica. Pero creo que la mejor respuesta a ella es, bueno, entonces, ¿por qué cuidamos la naturaleza? Pues porque es parte del ambiente y de ese entorno que le corresponde a las generaciones que vienen, y que entonces no vamos a tener un futuro en el cual esté todo arrasado y todo destruido por áreas de la ambición o de la codicia que busca extenderse. No es nada más de los grandes empresarios, sino es también de mucha gente que va apropiándose. Pues en unos casos no es la codicia, en algunos casos es la necesidad, es la pobreza que entendemos, y que vemos a la gente tomando más espacios, por ejemplo, en la Sierra de Guadalupe, con esta tragedia que tuvimos hace poco, con este derrumbe, pues porque son familias que, orilladas por la pobreza, por la necesidad, pues se van a subir ahí a los cerros. Entonces, esta carga, en algunos casos codiciosa, en algunos casos por necesidad, pero al final de cuentas, esta carga humana que deteriora el ambiente, y obviamente al deteriorarlo se rompen las estructuras de la vida y quedamos amenazados. Hemos roto nuestro nicho ambiental. En el área metropolitana somos 20 millones de personas. Cuando los estudios antropológicos dicen que la carga humana para esta cuenca sería entre 20,000, 30,000 personas, imaginen cómo lo hemos superado. Entonces, nuestro consumo de energía, nuestro consumo de agua, nuestros desechos a partir del drenaje, ahí están las tragedias en el río Tula recientemente. Ese es el problema, la pregunta que me hacen, ¿no? O sea, también es un problema de seguridad con los drenajes. Entra tanta agua, hay que sacarse. No es posible cuando son lluvias extraordinarias y ¡pum!, de repente se rompe el río Tula y se inunda hasta el hospital del IMSS. No estoy haciendo una crítica mala, o sea, es una tragedia de todas estas aguas que están confluyendo y que tenemos que darle salida, porque no nada más es el agua de lluvia, es todo el agua que estamos trayendo del Cuetzamala, desde Michoacán, para abastecer esta ciudad, y que luego la tenemos que sacar como aguas negras. O sea, no nada más es el agua de la lluvia, sino es el agua de los drenajes. Y cada vez que se va al baño, cada vez que se lavan traste, esa llave de agua abierta se tiene que ir al drenaje y la tenemos que sacar de la cuenca. Entonces es un problema de supervivencia de la misma Ciudad de México. Cada vez que absorbemos los mantos freáticos y sacamos el agua del subsuelo, los suelos sufren cambios, y entonces tenemos, como en el terremoto pasado, que los edificios se vienen abajo. No lo puedo explicar de una manera tan sencilla en unos cuantos minutos. Obviamente, los geofísicos y los ingenieros nos podrán ahondar más en ello, pero es que rompemos el encaje, la estructura natural, porque somos muchos, porque consumimos mucho y porque así tenemos una sociedad de consumo. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál es la propuesta? Pues empezar a bajar nuestros índices de consumo, no nada más dejarlo a la autoridad. O sea, ¿qué tanta luz estoy utilizando? ¿Qué tantos aparatos dejo conectados para que se prendan a control remoto? ¿Qué tantos aerosoles estoy utilizando? Todas estas, ¿qué tanta basura estoy generando? ¿Qué tanta agua estoy desperdiciando? Esto creo que es importante, porque había un hermoso lago que sustentaba la vida, y hoy tenemos no un lago, no un espejo de agua, tenemos un espejo urbano. Perfecto, y que sin duda alguna es interesante de analizar cada uno de estos factores que menciona. Y en este sentido, tenemos otra pregunta que nos dicen, ¿cómo nuestros antepasados atendían los problemas de inundación? Es decir, ¿hacían caudales, migraban o qué hacían? Por documentos históricos, a veces no la pudieron superar bien, y se les inundó Tenochtitlán. Sí tenemos documentos que a veces tuvieron acometidas de agua, pero ellos usaban los albarradones, o sea, protegían con diques. Entonces venía la crecida de agua de Texcoco, de Chalco, de Xochimilco,
y estos diques, calzadas, diques o albarradones, que son como represas, que son diques, pues paraban estas aguas. Que había un momento en que superaban el dique y se les metía el agua, pues sí. Y esperar a que bajara, porque las obras de drenaje profundo van a ser hasta el siglo XVII, XVIII, ¿no? Por Nochistongo, para sacar el agua por Nochistongo, pero entonces van a ser tardías. Pero en los primeros momentos no se tenía la posibilidad de sacar el agua. Perfecto, y que sin duda alguna es toda una labor ingenieril magistral, aquella que va evolucionando a lo largo de todo este análisis que nos presentó en su ponencia. Y hablando un poco más sobre la diversidad, nos preguntan en el chat desde Arqueología Extrema que si aún existen ajolotes en lo que queda del lago de Texcoco. En una ciénega, sí, y ranas. Todavía hay pequeños remanentes, sobre todo en la zona próxima a Texcoco. Hay unas pequeñas ciénegas que todavía llega agua del Monte Tlaloc, de la Sierra Nevada, están drenando y logran fomentar pequeñas ciénegas muy reducidas ya sin duda, pero tengo entendido que sí, las que todavía existen bien son las de Xochimilco y tienen sus endemismos, así también como las de la Jusco. La Conavio tiene ahí un excelente cartel que hace poco vi en redes sociales, sobre todo los tipos de ajolotes endémicos, porque los tenemos desde Alchichica, en Puebla, hasta Michoacán, y hay toda una variedad ahí de diferentes subespecies. Sí, también los invitamos a que consulten en la página de Biomas, tenemos bastante información al respecto de los ajolotes para que también se conserve esta cultura de leer acerca de la diversidad de la Ciudad de México. Por último, doctor, me gustaría hacer una combinación de dos preguntas que tenemos y están muy relacionadas. La primera es que ¿hay alguna expectativa para recuperar el equilibrio ecológico de la cuenca? Y en este sentido, ¿cuál sería el pronóstico para el lago de Texcoco? ¿Tiende a desaparecer? Bueno, ya está desaparecido de manera natural, ¿no? Ahora lo que se está haciendo es tratar de revertir. No va a ser fácil, ¿eh? Y ni esperen que se recupere todo porque son millones y millones de metros cúbicos de agua, pero por lo menos algunos espacios sí, que sean muestra de lo que fue. O sea, todo el cuerpo de agua pues son muchos kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, por lo menos algunas áreas bien delimitadas. Mira, por ejemplo, en el Labor Carrillo ya están regresando especies de aves, ¿no? Y cada día son más. Entonces, estamos viendo que hay una cierta recuperación. Sí hay esto, es parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas con la CONAGUA, de tratar de recuperar ciertos espacios e irlos ganando con el tiempo, ¿no? Sí, así es. Y también quisiéramos hacer una distinción, una pregunta, bueno, un poco más personal respecto a esto del lago, de ¿por qué estudiar el lago de Texcoco? ¿Por qué brindarle tanta atención a, digamos, en este sentido, cuál es su diferencia o sus particulares en comparación con otros lagos del Valle de México? Bueno, el lago de Texcoco es parte de nuestra historia. Primero, es una parte identitaria de nuestra nación. Nada más te quiero decir, a ver si les gusta, ¿no? El nombre antiguo del lago de Texcoco es Lago de la Luna. Y una de las acepciones, no la mejor, pero una de tantas, es que México es el ombligo de la Luna. Y propongo en mi libro, que ya saldrá poco, se llama El lago de Texcoco y México Tenochtitlan, que el Tepetzingo, que es el Peñón de los Baños, el cerrito que está junto al aeropuerto, que es totalmente mítico, porque ahí Huitzilopochtli mata a su sobrino Copil, el hijo de Malinalxóchitl, y de este sacrificio, de esta muerte de Copil, va a surgir Tenochtitlán, que es México. Entonces, el lago de Texcoco es nuestra identidad, de alguna forma. Es la ciudad lacustre de Tenochtitlán, que florece y es extraordinaria en la historia universal. Es un lugar único, maravilloso,
que se ha perdido. ¿No lo vamos a recuperar? No, pues tenemos ya toda la mancha urbana. Pero creo que el primer punto es estudiar, es ver la historia, porque nos dignifica a través de la ingeniería hidráulica prehispánica, a través de las estrategias agrícolas como fue la chinampa, que es todo un prodigio para producir alimentos, y además de las especies endémicas que nos sirvieron de alimento y que no hemos estudiado. Ahora, eso en el sentido histórico. En el sentido social es importante que recuperemos, porque si perdemos el lago de Texcoco y lo dejamos perder, al rato se extiende la pérdida ambiental en el país. Son ustedes, los jóvenes, los que heredarán el mundo, y entonces en este sentido empezar a hacer rescates, empezar a hacer búsquedas, empezar a trabajar en su intelecto para resarcir los daños de generaciones anteriores, es parte de construir un futuro más justo con la naturaleza. Somos parte de la naturaleza y cada vez que afrentamos a la naturaleza, afrentamos contra la esencia misma del ser humano. Estamos separados de la naturaleza por sistemas de consumo y de producción capitalista, en donde los excedentes, lo nuevo, lo tecnológico es fundamental. Y dejamos de lado la naturaleza. El lago de Texcoco es un ejemplo de una sociedad decidida a recuperar un ambiente para que regresen las aves acuáticas, para que regresen especies y poder darnos cuenta de la riqueza que nos antecede. Si olvidamos esta variedad ambiental y la dejamos morir, los próximos en desaparecer seremos sin duda nosotros, los seres humanos como sociedad. Claro que sin duda es una parte que como nosotros divulgadores debemos de conservar, esta transmisión del conocimiento milenario que a lo largo de las generaciones, sin duda alguna ha ido salvando y recuperando este vínculo entre el ser humano y la naturaleza, que bien justo aquí en los comentarios nos dicen que es una excelente conferencia en la que esto último que dijo, en la que somos parte de la naturaleza, a veces se nos olvida que nosotros también formamos parte de este entorno. Y siguiendo un poco con este tema, ya como última pregunta respecto al lago, sabemos que a lo largo de su historia ha habido varias propuestas de qué hacer con este espacio. Recientemente tuvimos la gran propuesta, pero ¿qué podríamos construir o qué se podría construir en esos terrenos? ¿Qué actividades beneficiarían a los habitantes de la metrópoli? Hablando de infraestructura, si es que recientemente se llegase a tener alguna, ¿cuál beneficiaría a los habitantes? Bueno, primero va a ser recuperar algunos humedales como el San Juan, como seguir acumulando aguas en el Nabor Carrillo. O sea, la primera estrategia está en estos espacios, ir ganando terreno poco a poco. Hay proyectos del gobierno federal para una parte hacerla recreativa, como un parque urbano, lo cual le va a dar a la comunidad que vive en esta región de la ciudad del Estado de México, pues un espacio de cultura y de esparcimiento, pero no es todo el espacio. O sea, es un proceso que va a ir tomando tiempo en recuperación y le va a tomar varias generaciones. ¿Qué se va a hacer o qué se tiene que hacer? Pues aún no lo tenemos muy claro porque los estudios se están realizando. Cada día hay mejores aportaciones, pero eso no quiere decir que no se haya hecho nada antes. El Nabor Carrillo es un magnífico ejemplo, ¿no? O sea, del proceso que se está llevando y que es recuperación. Esencialmente es ir recuperando el ambiente, ir ganando espacios, irlos consolidando y algo muy importante, muy importante, que es el compromiso social de las comunidades que habitan en la región por cuidar su ambiente y por lo tanto su identidad. Ahora, ¿qué ganamos con esto? Pues ganamos mucho, porque nos habla de nuestra riqueza ambiental, de la diversidad. México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. Entonces, si nosotros creamos un precedente y el modelo de recuperación es eficiente, tenemos esperanzas para ir recuperando más partes a través de los años de espacios que han sido pues alterados, ¿no? Entonces es un ejercicio de capacidad social, de voluntad política que se está teniendo sin duda, si no, no estaríamos aquí, y también de jóvenes que están preocupados por todo esto. Creo que México tiene muchos problemas, violencia,
migración, pero también el ambiental es muy preocupante. Y esta es la respuesta, justamente, empezar a crear conciencia y actividades. Entonces, sí se está trabajando con propuestas. Perfecto, doctor. Y sí, es que como bien nos lo ponen aquí en los comentarios, es importante e interesante entender un problema ambiental como lo es el lago a los ojos de la historia y que a veces como biólogos dejamos de lado que se habla poco sobre esto, ¿no? ¿Algún comentario final que quiera hacer acerca de esta charla al público? Pues agradecer el favor de su atención y que recuerden que la relación que los antiguos mexicanos tuvieron con el agua no tiene precedente en la historia de la humanidad y que hoy nuestra relación con el agua es precaria y nos puede costar muy caro. Recuperemos esa memoria, no nada más del cuidado ambiental, sino del agua misma. Gracias por el favor de su atención. Muchísimas gracias, doctor, por tomarse el tiempo y por tomarnos la invitación. Asimismo, le queremos agradecer a la Secretaría de Comunicación de la Facultad de Ciencias por su apoyo en la difusión de este evento, así como a la Asociación por la Educación, Ciencia y Cultura del Valle de Mezquital, Estado de Hidalgo, por el patrocinio de la cuenta de StreamYard, que nos ha apoyado para transmitir varias de las ponencias de este BioFest. Y queremos agradecer a todo el público que nos acompañó el día de hoy durante la transmisión, asimismo por transmitir en la transmisión hermana de Arqueología Extrema. También queremos hacerles la invitación a asistir a nuestras ponencias del día de mañana, tituladas Bioremediación de suelos contaminados por metales pesados, a cargo de la doctora Katy Juárez, y a la otra ponencia de Chinampas, una solución del pasado, a cargo de Fabiola Buendía Barbosa. No olviden que si quieren enterarse de todas las actividades y eventos de la asociación, les sugerimos registrarse en nuestra lista de correos y que van a encontrar en la parte de los comentarios. Y por supuesto, les invitamos a estar pendientes de nuestras próximas conferencias y actividades. Así que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, @ambiomas. Y muchísimas gracias por este espacio y por esta gran plática. Gracias, buenas tardes. Buenas noches, doctor.